haremos nuestro temita. Estábamos por concluir nuestro tema 2, ¿verdad? ¿En qué hemos quedado? En la gráfica de su ejercicio. Si mal no recuerdo, los intervalos tenían, la tablita de distribución de frecuencias que nos habíamos dado como ejemplo, eso debíamos o nos toca explicar nuestros gráficos, ¿verdad? Tal vez alguien tenían que adelantar algunos si es que así lo consideraban, pero no era como tarea. ¿Alguien pudo hacer? Creo que nadie ha hecho, ¿no? Ya, ahora estoy buscando el archivito de nuestro ejercicio que nos habíamos planteado. A ver, no sé si está por aquí, a ver, vamos a ver. Teníamos un ejercicio planteado, ¿verdad? ¿Cuánto era nuestra muestra? Están con sus trabajos, ¿verdad? Con sus cuadernos, lo que habíamos hecho la clase anterior. No tengo dónde hemos guardado. A ver, me voy a fijar aquí. Nuestro tamaño de la muestra era de 35, de 25, esto no era. Nuestro tamaño de la muestra era 60. ¿Me pueden confirmar, por favor, el ejercicio? Sí, licenciada. Ese era, ¿verdad? Sí. Ya, entonces estamos en esto, notas de 60 alumnos, ¿no? Ya, entonces vámonos con este ejercicio. A ver, ¿se está compartiendo? Sí, ¿verdad? Sí. Ya. Debíamos haber hecho una tablita o el gráfico correspondiente a esta tabla de distribución de frecuencias. Bien, empecemos entonces a hacer, ¿qué tipo de gráficos quisieras hacer? ¿Qué tipo de gráficos quisieran hacer? A ver, voy a copiar todo este cuadrito a la otra hoja para que no vamos a ver. Diagrama de barras, histograma. ¿Qué quisieran hacer? ¿Qué gráficos quisiesen hacer? Nadie quiere hacer nada. Polígono de frecuencia, licenciada. Polígono de frecuencia, muy bien, vamos a hacer eso. Entonces, ya, en primera instancia debemos dibujar nuestra tablita nuestro eje de coordenadas de las X y de las Y, ¿verdad? Siempre vamos a dibujar o vamos a graficar nuestros datos en un eje cartesiano. ¿Y qué cosa vamos a dibujar? Podemos graficar lo que son las frecuencias absolutas n sub i, las frecuencias absolutas en menor que n sub i mayúscula, las frecuencias absolutas mayor que, las relativas, las acumuladas relativas. Todos estos procedimientos o frecuencias podemos hacer, podemos graficar. Entonces empecemos a graficar por las frecuencias absolutas. ¿Qué son las frecuencias absolutas? Es el número de veces que se repite un valor o un intervalo. En este caso, el 7, por ejemplo, es el 7 veces se repiten los valores entre 35 a 45, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a graficar. Que ya habíamos dicho que nuestro primer paso es dibujar un eje
de sistemas cartesianos, el eje de las X y el eje de las Y, ¿no? Ahí tenemos nuestro primer grafiquito. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a graficar en el eje de las Y? ¿Qué tendría que graficar aquí? ¿Alguien me puede decir qué graficamos en el eje de las Y y en el eje de las X? Puede ser indistinto. Ya puedo hacerlo generalmente yo utilizo el eje de las Y para graficar la frecuencia, en este caso la N sub I, la minúscula, ¿ya? N sub I. Ustedes como tienen un cuaderno cuadriculado exactamente cuadradito, entonces empiezan ustedes a graficar y a trazar sus datos, ¿ya? Aquí en el eje de las Y yo voy a dibujar las frecuencias absolutas y en el eje de las X voy a dibujar o voy a representar lo que son mis intervalos. Y mis intervalos van de 25 a 35, de 35 a 45, de 45 a 55. O sea, hay una división entre lo que es el conjunto de datos, pero en 5 en 5, ¿verdad? Aquí siempre se grafica una lineecita arrugada, si quieren el término, en esta parte de las X, una línea arrugada. ¿Qué significa? Que podría empezar desde el valor 0, que para mí este sería el valor 0. Voy a poner en el X, ¿ya? Aquí este es el valor 0, ¿verdad? Pero el siguiente, si yo quisiera considerar esta distancia de valores, voy a tener que poner, y si quiero considerar de 5 en 5 mi valor, voy a tener que decir que el otro valor va a ser 5, ¿verdad? El otro valor va a ser 10, hasta llegar a lo que es el primer valor que está en mi tablita de distribución de frecuencias, que es 25. Para evitar eso y seguir poniendo hasta 35, miren, si ustedes ven, es una línea larga, ¿verdad? Se pone una línea arrugadita aquí, una arrugadita, ¿ya? Y empiezo a registrar mis datos a partir del 35. Y de ahí para adelante puedo registrar los otros valores, que en este caso es 45, y hasta lo que tengamos los datos que se vayan a repetir. ¿Cuántos datos tendríamos hasta ahí? 45, 55, 65, 75 y no sé si hasta dónde más viene, hasta el 85. Entonces aquí es el 85. Ya. Ahora, ya está dividido por intervalos, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer aquí, como ya habíamos dicho, en esta parte de las Y's voy a reflejar mis valores de las frecuencias absolutas. Y eso es en un total de 60. Pero me fijo en el valor mayor. ¿Cuánto es el valor mayor? 18. Entonces, tal vez podría dividir mi tablita de estos datos. Miren, aquí tengo de 3 en 3 podríamos dividir, por ejemplo, ¿no? Y podríamos decir ahí que es un valor tal vez nuestro valor mayor es 18. Cada valor podríamos considerar, ¿no? A ver cuántos valores estarían a partir de aquí. Digamos, si yo aquí pongo 1 y el siguiente va a tener que ser el 2, ¿verdad? Y el siguiente va a ser esto más 1. Vayan poniendo ustedes los valores de sus tablitas hasta tener 18, pero aquí me faltarían datos, alguna información la voy a aumentar. Y empiezo a ver. Ustedes ya tienen, miren, estoy dividiendo prácticamente cuadrito por cuadrito, ¿ya? Y empiezo a distribuir a graficar estas frecuencias. Y vamos a empezar con un histograma, ¿ya? Con un histograma
para poder ir dibujando y luego vamos a hacer una frecuencia, un polígono de frecuencias. Para el primer intervalo que alcanza desde 25 a 35, ¿cuántos valores tengo? 10 valores. Entonces aquí, miren, sí, desde aquí hasta aquí ese es mi valor. Entonces va a alcanzar a 10, un valor de 10. Entonces vengo aquí y pongo que hasta ahí es mi valor de mi tablita, digo, de mi primer intervalo. Aquí tengo 10. Ahora desde 35 a 45, ¿cuántos se repiten? 7. Y empiezo a poner los 7 también aquí, ¿no? El siguiente, 18. Entonces voy hasta el último valor que está aquí, que son este es 1, hasta aquí tendría que ser, ¿no? Ver 1, este es el 17, 18, no, hasta aquí abajo nomás es. Hasta ahí nomás es. 18. Y finalmente tengo nuevamente el 10 y 4. 10. El otro que es 4. El valor que se repite es 4. Y el último que es el valor, ay, no, me está faltando. A ver, miren, 10, 7, que está aquí. Este está mal, ¿no? Aquí abajo debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este está mal. Esta rayita está mal. Esta no es en ese lugar. Si no es ahí. Ahí es 7. Después tengo el valor de 18, que está aquí. 10, que está ahí. 4. Este es 4. No, este es 10. El 4 que está aquí, pero ¿por qué está fallando? A ver, 20, desde 25 había sido el intervalo, jóvenes. Yo estoy poniendo desde el 35. 25, 35, 45, 55, 65, 75 y finalmente 85. Y el último intervalo es de 11. ¿Dónde está el valor 11? Está específicamente ahí, ¿no? Y esta es mi tablita de distribución de frecuencias. Ahora en el Excel tal vez también facilito, no lo sacan nuestro gráfico, ¿no? Si ustedes pueden ir analizando, por ejemplo, lo que es en el Excel donde hay gráficos, también grafica, ¿no? Pero como no vamos a tener el Excel en la universidad, cuando tengamos nuestro examen, así es que tenemos que aprender a dibujar en nuestro cuaderno. Ya, este es un histograma, ¿no? Ahora, estas es de las frecuencias absolutas. Ahora su compañera decía, hagamos un polígono de frecuencias. Para el polígono de frecuencias, ¿qué datos necesito utilizar? ¿Qué datos necesito? A ver, estén dibujando el polígono de frecuencias. ¿Perdón? Las marcas de clase. Exacto, las marcas de clase. A ver, estén dibujando. Entonces voy a poner mi conexión a mi computador. Cablecito. Ya. Entonces, aquí en esta tablita simplemente es el valor central. Entre lo que es 25 y 35, ¿cuánto es mi valor? Es 27. ¿Cuánto es la marca de clase? Aquí tengo. 30. Estas son mis marcas de clase. 30 había sido, ¿no? Entonces, aquí tengo un valor central que es 30. ¿Ya?
Voy a tener 30, el valor central 40, 50, 60, 70 y el último que es 2. Entonces yo puedo empezar a unir los puntos centrales. En este caso va a ser aquí, 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 al valor central, ¿no? Allí, mi polígono de frecuencias. Ahora, ¿desde dónde empiezo? Siempre voy a empezar, si ustedes ven aquí, el valor central estaría aquí, pero tiene que ser un polígono cerrado. Entonces empiezo desde el último valor que estuviese aquí, desde 0, que vamos ahí, gráfica, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a poner nuestro polígono de frecuencias en este caso. Creo que es este. Ya. Yo empiezo de aquí y mi valor central estaría prácticamente ahí. Después voy a tener mi valor central. No es esto. Estas son curvas, ¿no? Perfecto. Tenemos un segundito. Ya, entonces es esto, son rayitas. A ver, no sé si es esta, que tendría que ir hasta el valor central, ¿no? Y también podríamos volver a hacer otra rayita que va desde aquí hasta el otro valor central, donde se cruce, ¿no? El valor de aquí en el 40. Finalmente vamos a volver a poner otra columnita que está aquí. Y esto es más fácil cuando tenemos el diagrama de barras. Contando ya el diagrama de barras, solamente empezamos a unir los valores centrales. Aquí. Y finalmente voy a tener el valor central que es aquí. Aquí también me estoy equivocando. Aquí tiene, no, pues precisamente es en el 0, sino tendría que ser en el intervalo anterior. Bueno, ese es nuestro polígono de frecuencias. Y el correspondiente a las frecuencias absolutas. El de las frecuencias absolutas acumuladas es facilito también. No creo que, o alguien tiene alguna duda para graficar las tablitas, las frecuencias absolutas acumuladas menor que y mayor que. ¿Alguien tiene alguna duda para graficar las frecuencias absolutas? Para que lo hagamos o nos pasemos también. Y empecemos tal vez con las frecuencias relativas. Licenciada, hagámoslo, por favor. ¿Quiere hacerlo? Que lo hagamos. Sí, licenciada. Ya, muy bien. Entonces, hagamos. Lo mismo, volvemos a hacer nuestras tablitas. Volvemos a copiar nuestro grafiquito que ya está aquí. Ustedes vuelven a copiar también para empezar a hacer nuestro gráfico. Esto, por ejemplo, son, aquí el primer gráfico son frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. Y el anterior son las frecuencias absolutas también acumuladas. Ya, listo. Entonces, cuando empezamos a hacer nuestra tablita de distribución de frecuencias absolutas acumuladas, pues podemos copiar también estos mismos datos de los importes. Están ahí, ¿no? Y este es el valor 0, ¿no? Ya. Empezamos entonces.
Si digo que voy a dibujar las frecuencias absolutas acumuladas menor que, me voy a esta partecita de nuestra tablita de distribución de frecuencias, al que está marcadito de plomo oscuro, ¿no? Entonces empiezo a dibujar o a reflejar las frecuencias absolutas. Están de 10, 17, 35, 45, 39 y 60. ¿Qué valor está diferente en este caso? Si voy a dibujar estos valores, ¿cuál es el valor superior? Va a ser 60, ¿verdad? Entonces ya en este dato, ya esta tablita donde he puesto la numeración del 1 al 18 ya no nos sirve, ¿no? Ya no nos sirve. Nos sirve la que tendría que estar con valores hasta 60, ¿no? Podríamos empezar a graficar tal vez a partir de 10 en 10, de 2 cuadritos. 10. Aquí podríamos poner 20, 30, tener aquí 40, de 2 cuadros vamos a empezar a dibujar. Incluso tal vez pudiéramos haber hecho de 3 en 3 para que nos salga mejor, porque esta división va a ser muy pequeña, ¿no? Tal vez 5, 10, 15, de 5 en 5. Porque la siguiente va a ser, por ejemplo, 50 y la siguiente va a ser 60, ¿no? Ahí nuestra tablita de distribución de frecuencias va a ser, el máximo valor va a estar aquí. Y si yo quiero un poquito más grande, entonces empezaría a poner De 5 en 5. de 5 en 5. De 5 en 5 cada 2 cuadritos. 5, aquí 10, 15, de cada 2 cuadritos. Tienen que ver la distancia que existe de aquí hasta aquí tiene que ser la misma, ¿no? No puedo poner aquí de 5 y luego aquí el 15, digamos, o perdón, el 20, porque tengo un valor 20, digamos. No, no puedo, porque la distancia de 0 a 5 son, mire, 2 cuadritos, y de aquí hasta aquí ya no nos va, ya no corresponde, ¿verdad? Entonces, de 5 en 5. 5, y aquí vamos a ver 10. En el siguiente voy a tener 15. Y así sucesivamente. 5, 15. Aquí voy a tener, está muy arriba este 15. Esto de las rayitas aquí. Aquí estaría 1, 1, 2, 10, 1, 2. Aquí tendría que estar el 15. Y de aquí 1, 2, 15, 20. Aquí 25. 30. Y así voy a tener hasta los 5, hasta aquí arriba. Aquí 35, 40, 45, 50, 55 y finalmente lo voy a aumentar aquí, numeración ya, para que podamos seguir graficando. 55 y finalmente 60. Ya está. Ya está bien, así en cuadradito. Ay, no, muy pequeño. Y ya. Ahí está nuestra tablita. Y empezamos a graficar, ¿ya? La primera parte. ¿Cuánto es el primer intervalo? En el primer intervalo, ¿cuánto es mi frecuencia absoluta menor que la n mayúscula 1? 10. Ya, 10, ¿verdad? Entonces, este es en vano hecho. En vano me copia los números. Vamos a poner en blanco estos. Y ya, 10, ¿verdad? Entonces empiezo. Este es mi primer intervalo. De aquí a aquí van a ser 10. Ese otro cuadradito está de sobre, ¿no?
El segundo, ya empiezan ustedes a graficar. A ver. Ya. El segundo tendría que ser el acumulado. Si aquí es 10, vamos a tener que aumentar unos 7. Entonces eso implica 17, ¿verdad? En el segundo intervalo van a ser ¿cuántos valores? 17. 17. Si aquí es 10, hasta el otro valor es 15. Y hasta cierto valorcito es 17. No es precisamente en el 20. A ver, nos vamos a prestar aquí un cubito, tal vez podríamos hacer con esto. Ay, sí, alcanza esto. Ya, entonces, de aquí, este valor que yo voy a tener en la frecuencia absoluta menor que, voy a tener hasta el 15, hasta la mitad, ¿qué valor voy a tener? 17.50 más o menos, ¿no? Y 17 un poquito más ahí. Si ustedes tienen una hoja cuadriculadita, entonces les pueden sacar más exactamente. Entonces, hasta ahí sería nuestro cuadradito, ¿verdad? Ahora el siguiente, ¿cuánto va a ser? Si bien es 17, el otro es 35. Entonces empiezo a graficar mis 35 también. Entonces digo, aquí voy a tener mis 35 cabalitos, ¿no? Sí. Y ya. Entonces ahí tengo unos 35. ¿Vale? Paso al siguiente y me va a dar 45. Y el siguiente es 49. 45. ¿Dónde está mi 45? A partir de aquí. Hasta aquí. Listo. Y esto también lo agrando, ¿verdad? Ya. Ahí tengo mi 45. El siguiente. 49. Y finalmente va a ser 60. Entonces mi 49, mi valor 49. Entonces tengo que buscar aquí. Esto necesito. A ver, 50 está en este valor, un poquito menos va a tener que ser mi 49. Va a tener que ser listo. Y lo agrando los otros valores y están ahí. ¿Cuántos valores ha sumado de 45 a 49? No está mucho, ¿no? A ver, aquí es 10. En esta parte 10, 45. Este valor está mal, ¿no? 45 es hasta aquí. ¿No? Está bien, ¿verdad? Se ubican, ¿por qué estoy poniendo 45 ahí, verdad? Porque en este punto está el valor 45. Hago unas líneas horizontales para poder hacer. Y finalmente tengo valor de 60 porque es el último dato. Y el último dato de la frecuencia absoluta es igual a la muestra, ¿no? Es una propiedad. Entonces voy a tener aquí mi valor de 60 puntos y el último es así. Si ustedes ven, aquí tengo cómo está el gráfico. ¿Qué les parece ese gráfico? ¿A qué se parece? A una gradita, ¿verdad? Que se va sumando, que va subiendo. Entonces, los valores menores a digamos, algún valor de 35, 60, 50 son valores menores. Por eso empieza, voy a tener siempre una figura donde los datos van a ser de menor a mayor. ¿Y cómo va a ser los datos de las frecuencias absolutas acumuladas mayor que? Los datos van a empezar desde aquí también, desde el valor 60, desde aquí hasta abajo, ¿ya? A ver, hagamos ese valor.
En este caso podemos hacer unas barritas, ¿ya? Ya no vamos a hacer histogramas, sino vamos a hacer barritas. Y las barritas pueden ser delgadas también. El primer valor de la n sub i mayor que siempre es 60. Empezamos por el último valor. 60, 50, 43. Entonces hacemos ese valorcito aquí para que ustedes puedan ver cómo se grafica de las mayor que. Y empiezo la primera. La primera había sido 60. Ese es el valorcito. Esto puede ser una barrita pequeña, ¿no? No precisamente que va de intervalo a intervalo, sino está como una barrita pequeña, ¿no? En estos casos. Hay aquí, pero me falta el valor de 60, es donde choca y 60. Y el otro, habíamos dicho que es 50. Otro valor 50. Entonces en el otro intervalo va a estar aquí los 50. 50 está aquí. Luego voy a tener lo que es ¿cuánto es el otro valor? 43. 45. Ahí es 45 y el último entonces va a estar por aquí más o menos, 43. Sí, te vas a poner para que se vea cómo sale el gráfico. Finalmente 43, 25, 15. 25 en el otro. ¿Dónde está mi 25? Miren, si ustedes ven, aquí está el 25, entonces va a ser ahí sí. El 25. Y ¿cuál es el otro? 25, 15 y 11, finalmente. 15 y 11. Voy a tener un valor pequeñito de 15. Aquí sí. Ese es el valor de 15. Y finalmente me dice el valor de 11, ¿no? 10 es ahí. De 2 en 2, 5. 10 y un valor pequeñito de 11. Como ustedes ven, el mayor que empieza del valor mayor y es una gradita que va descendiendo, ¿no? A este lado. En cambio, del menor que es una grada que va subiendo. En el otro empieza por los valores mayores. De esa manera puedo yo graficar mis frecuencias absolutas acumuladas, tanto mayor que como menor que, ¿ya? Ahora, ¿cómo graficamos las frecuencias relativas? Ustedes han visto que las frecuencias relativas están en términos de tantos por uno o en tantos por ciento, ¿verdad? Entonces, mi conjunto de datos, ¿en cuántos tendré que dividir? ¿Cómo podría ser? Voy a tener que dibujar mi sistema de ejes cartesianos. ¿Voy a poder hacer eso? ¿Qué opina? Sí, ¿verdad? También voy a tener que hacer este sistema de ejes cartesianos. Pero en vez de dividir todos los datos entre 18, entre 18, ¿en qué voy a tener que dividir? Voy a tener que dividir del 0 al 1, ¿verdad? Si es entre tantos por 1, voy a tener que poner aquí 0 y el último valor va a ser 1, por decirles. Y todos estos valores que están aquí van a ser 0.1, 0.2, 10, hasta llegar al 1, ¿verdad? Podría ser eso. O en su caso también poder empezar a graficar del 0 al 100, ¿verdad? Del 0 al 100, poder hacer mi distribución de
de esos datos, digo, del eje de las 10, ¿ya? Cualquiera lo pueden hacer. Empezamos entonces a dibujar. A ver, si empiezo a dividir en 100, igualito que el anterior, ¿cuántos datos teníamos? De 2 en 2 hasta el 60, ¿no? Va a ser mucho, ¿no? De 5 en 5. Aquí mis datos están mal de 0 a 5 a 10, no está bien. Ya, aquí puedo empezar a hacer de 0 a 10. Aquí el siguiente. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y finalmente el 100, ¿verdad? Es el último valor ahí. Sí, listo. Ahora sí. Empiezo a graficar. En este caso, ¿cuál va a ser mi primer valor? ¿En tantos por ciento o en tantos por uno? ¿Cuánto es el valor? ¿Me dictan? Creo que estoy solita, ¿no? No están pasando clases, jóvenes. Sí, dice. No sé, yo 0,17. 0,17. A ver, vamos a ver nuestra tablita. Redondeando. 0,17, muy bien. Y en términos porcentuales sería 17%, ¿verdad? Entonces, graficamos ese 17%, es el primer intervalo. Y como aquí no me va a dar exactamente para poder calcular, entonces vamos a utilizar nuevamente esas formitas escritas, ¿no? Vamos a tener que hacer aquí 17. La mitad va a ser 15, ¿verdad? Entre 10 y 20 es 15. Un poquito más y vamos a tener tal vez el 17, el valor 17, ¿ya? Ahí dibujo ese. Entonces aquí incluso se pone, o en los gráficos del Excel que sale como 17% también, arribita del valor, ¿no? El siguiente porcentaje, ¿cuánto es? 11. 11. Muy bien, entonces también podemos hacer nuestra 11. Aquí es 10. Miren en la primerita, ¿no? Es 10 y en la siguiente tal vez un poquito 11. Entonces ahí ponemos un 11%. También 11%. 11%, ¿no? Ahora en el siguiente también, ¿dónde estamos? 30. 3% o 30%. 30. Están dibujando en sus cuadernos. Y licenciada. Sí. Vamos a pasar, no va a valer la pena repasar, ¿no? Ya. Ya. Ese es 30%. 30%. Listo. El otro valor es, ¿cuánto? 17. 17 y 7. 17. Y aquí es 10, 15. Igual similar que el otro, ¿no? 17%, que está aquí arriba. El primerito que habíamos graficado, 17%. Luego el otro es 11%, si mal no recuerdo. ¿No? 11% también es. 7. 7%. 7%. 7.
10 es aquí, un poquito más abajo, entonces debe ser ahí. Entonces, este es 7%. Listo. Y finalmente, ¿qué porcentaje tenemos? El 18%, más altito. Aquí está, si bien está aquí el 17, un poquito más arriba es el 18. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestro 18%. Como ven, el porcentaje, mire, en este caso, en las tablitas no valía la pena poner desde el 0 hasta el 100, ¿verdad? Como habíamos puesto aquí, del 0 al 100, sino tendríamos que habernos fijado el valor mayor, en este caso era 30, no había mucho problema, ¿no? Y lo mismo ocurre, y aquí sí, en las frecuencias absolutas acumuladas, relativas, sí tendría que marcar desde los 60. ¿Por qué? Porque el mayor valor va a ser un 1, entonces por lo tanto el valor mayor aquí voy a tener un 60. ¿No? Preguntas hasta aquí. Creo que está bien comprendidito esto de los gráficos. Sí, ¿verdad? Todo bien, Lisa. ¿Perdón? Todo claro, Lisa. Ya, está muy bien. Entonces, esa ya está nuestra tablita de nuestros gráficos. El nombre gráfico vamos a poner aquí. Ya. Entonces, dejamos de compartir estito. Ya están nuestros gráficos. ¿Entendido? Biencito. Ahora sí pueden ustedes graficar las relativas, las frecuencias absolutas, acumuladas menor que, mayor que, y también las relativas. Bien. Preguntas al respecto del tema. Ninguna, ¿verdad? Ahora, con eso habríamos terminado nuestro tema número 2. Ahora pasaríamos a lo que corresponde al tema número 3. Y el tema número 3 corresponde a los indicadores de posición central, o sea, los indicadores medios, ¿ya? Denme un segundito, voy a recuperar aquí. No, este tema 2 ya hemos terminado, no vale la pena esto. Y vamos a ir a nuestro tema número 3, directamente a lo que son los indicadores de posición central. ¿Qué entienden ustedes por posición central? Que se encuentra en el medio de dos cantidades. Ya, puede ser en el medio de dos cantidades, ya, después. Una medida de centralización. Ya, un valor, medida central. Es un valor o medida central, ¿ya? Los indicadores, como les decía, los indicadores de posición central son estos. Las... ay, pero no está aquí. ¿Dónde está? No encuentro. Ya abierto. Aquí está. Ya está. Miren, si ustedes ven, aquí ya tenemos los indicadores. Si ustedes ven, el tema número 3, estamos con reducción de datos. Este es nuestro tema número 3. Y esto vamos a ir dividiendo por varios valores, ¿ya? Entonces, empezamos a
A ver, la parte teórica nada más de este temita, ¿ya? Para que podamos empezar. Dice, indicadores de posición central. A ver, alguien que nos los pueda dar lectura. Yo, licenciada. Está bien, señorita, adelante. Está bien, licenciada. Indicadores de posición central. En los estudios estadísticos es importante el análisis de la información por medio de cálculos matemáticos que resuman el comportamiento de la información objeto de estudio. En la mayoría de los casos, el conjunto de datos obtenidos tienden a resumirse alrededor de un valor central. Tienden a reunirse alrededor de un valor central, ¿no? Son directamente, como su nombre lo dice, posición central, ¿no? Centro, el valor central de un conjunto de datos. Ese es eso, ¿no? Esa es la información. De un conjunto de datos puede ser estaturas, años. ¿Cuál es el valor central? ¿No? Entonces decimos, si yo empiezo a obtener datos de un grupo de 100 personas de todas las edades, ¿no? Van a ver desde bebés recién, de mesecitos, digamos, ¿no? Hasta personas de la tercera edad. Entonces, el valor central va a ser exactamente el que se encuentre al medio, el que esté de este conjunto de datos. ¿Cuál es el valor central? Ese es los indicadores de posición central. A ver, ¿qué más nos dice aquí? ¿Alguien más que nos los pueda dar lectura? De esta manera es posible obtener un valor típico o representativo de todo el conjunto de datos, el cual se denomina medida de tendencia central. Las medidas de tendencia central más representativas son medida aritmética, mediana y moda. Ya. Media aritmética, mediana y moda. Los valores más típicos o valores o medidas representativas. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Que, bueno, los indicadores son los valores más representativos, pero del valor central del conjunto de datos. Seguimos con nuestras diapositivas. Aquí, miren, aquí ven, no sé si ustedes ven, aprecian esa figurita. Miren aquí, es un conjunto de personas, miren, a la cual les están midiendo la estatura, ¿no? Hay entre medianos, un poquito grandes, pequeños, más altos. Entonces, aquí se va a obtener cuál es el valor medio entre esa estatura, ¿ya? Ahora, ¿qué dice? Como hemos señalado que existen medidas de indicadores de posición central, las más conocidas es la media aritmética, la mediana y la moda. También podemos encontrar la media geométrica, media armónica, para ver el valor central o el valor representativo de un conjunto de datos. Pero las que vamos a estudiar y a profundizar son la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Qué decimos de la media aritmética? Que es la medida de tendencia central más utilizada, es el comúnmente utilizado, y la de mayor representatividad en los análisis estadísticos. Aquí abajo dice, representa el promedio. Generalmente hablamos, ¿no? ¿Cuánto es tu promedio de tus notas? Decimos, ¿no? Entre nosotros. O ¿cuál es el promedio de tus gastos? O ¿cuánto en promedio gastas a la semana? Decimos, ¿no? Entonces hablamos de ese valor, un valor representativo o representa el promedio del conjunto de datos de la muestra, ¿ya? Ahora dice características y propiedades de la media aritmética. Bueno, a continuación vamos a ver esas características y propiedades de la media aritmética. Vamos a ver que están aquí. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ya.
Esto de las características y propiedades de la media aritmética era como una tareita en nuestro texto que les estoy, no les he pasado, ¿no? Por el WhatsApp no les he pasado el tema 1 ni el tema 2. Y ahorita que me estoy acordando. Esto, pero es como una tarea de las características y propiedades de la media aritmética, que ustedes lo van a hacer para la siguiente clase, ¿ya? Teniendo en su mano esa información, lo vamos a ir explicando, ¿ya? Las características y propiedades de la media aritmética. Por el momento vamos a ir a ver cómo se debe calcular y proceder o cómo podemos obtener la media aritmética de un conjunto de observaciones o información, ¿ya? Vamos a dividir nuestra explicación o vamos a empezar a calcular la media aritmética considerando los datos, si los datos están siendo acumulados, si los datos no están acumulados y si los datos están en intervalos, de acuerdo a lo que habíamos visto en el tema 1, en el tema 2, en la tabla de distribución de frecuencias. Cuando hemos hecho la tablita de distribución de frecuencias, hemos hecho para datos cuando son solamente un conjunto de 2, 3, ¿verdad? Y no se repetía mucho, entonces habíamos hecho eso también. Y cuando se repetían con intervalos más, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer aquí cuando estamos empezando a explicar sobre lo que son la media aritmética. El título de esta parte dice datos simples y no agrupados en clases o intervalos. Son para datos simples y no agrupados en clases o intervalos, ¿ya? Que no están agrupados, que son simples. Por ejemplo, dice, sea X. X es mi valor o el valor que yo le denomino a una variable que estoy estudiando. En este caso, el tiempo que tarda en horas un grupo de 4 estudiantes. Ya me está diciendo cuánto es mi muestra, 4. ¿Qué están analizando? El tiempo que tarda en horas. ¿Qué variable es esa? Cuantitativa. Discreta, continua, dependiendo. Puede ser el tiempo, se mide siempre en diferentes tiempos, ¿verdad? Horas, minutos, segundos y así, ¿no? Puedo poner en fracción. En este caso lo vamos a poner solamente, dice, en horas que está aquí, ¿no? Y son estos datos de 4 estudiantes. Ahora me dice, calcule la media aritmética de este conjunto de valores. ¿Cómo hago para calcular? Si ustedes ven, son 4, ¿no? Para calcular este conjunto de datos, yo debo ordenarlos o puedo ordenarlos de menor a mayor o en su caso agarrar el conjunto de datos, de todos estos datos, sumarlos y dividirlos entre el total de la muestra. Y eso me va a dar el valor de la media aritmética. Ahora, ¿cuál es la fórmula para calcular la media aritmética? Es la siguiente. Miren, cuando son datos simples, lo voy a denotar como una X con una rayita. Eso me dice para mí que es la media aritmética. ¿Y qué es igual? A la sumatoria. ¿De qué valores? De las X sub I. ¿Cuáles son mis X sub I? Son estas, miren, tiempo que tarda en horas, dice. Estas son las horas, X1, X2, X3, X4. Entonces, esa sumatoria de esos valores, de las X sub I, y que va a variar desde el 1, el valor 2 será el 1, hasta N. ¿Cuántos son N? Son 4. 1, 2, 3, 4. Esta formulita me dice, es la sumatoria de los valores de X sub I, y que va a variar desde 1 hasta N. ¿Qué quiere decir? 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 100, ¿sí? Dependiendo de mi muestra, dividido entre el total de la muestra. En este caso es 4, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, aplicando esa fórmula, ya sé cómo está compuesto o cuál es mi valor central o representativo o mi media aritmética de este conjunto de datos. Lo que haciendo ejercicios nos da 3.5 horas. Ahora,
¿Cuál es su significado? ¿Qué significa esos 3.5 horas? Está aquí abajito. Dice, significa el tiempo promedio que tardó el grupo de estudiantes en realizar la actividad, realizar la actividad. Ahí está leyendo. No, es el tiempo promedio que tarda a ese grupo de personas en realizar esa actividad. Estos 3.5 horas dice que es el promedio o es el valor, es la media aritmética de ¿qué? Del tiempo que tardan en horas de 4 estudiantes. De esa manera yo puedo interpretar a esta media aritmética. Para datos simples y no agrupados, así, simplecitos, 4, 3. Ustedes pueden tener sus calificaciones. ¿Qué promedian ustedes? Sus exámenes parciales, ¿verdad? ¿Cuántos son sus exámenes parciales? 2. ¿Cómo promedian? Suman las dos notas y dividen entre 2. Facilito. No hay mucho donde perderse en esta parte, ¿ya? Ahora pasamos a los datos que están agrupados pero sin construir intervalos, dice. Estamos hablando de los datos discretos, que no hay fracción. Y el ejemplo típico son el número de hijos, número de personas, algo que no me refleja con punto 5, punto tantos, ¿verdad? No puedo tener número de hijos y medio, número de hijos punto 7, así, ¿no? Entonces, esto es una tablita de distribución de datos que están agrupados pero sin intervalos, ¿ya? Miren, aquí están, ya han tabulado esta tablita de distribución de frecuencias producto de una encuesta a ¿cuántas personas? ¿Alguien me puede decir, viendo esta tablita de distribución de frecuencias, cuántas personas eran? 5. 5. 10 personas. 10 personas, ¿no? 10. ¿Y qué es 5? ¿Qué es 5? Los grupos que se dividen. No, son los valores diferentes. Son valores diferentes que se presentan en una encuesta, ¿no? Va desde 0, 1, 2, 3. Puede haber 0, o tal como no 0, digamos, ¿no? Puede haber desde 1, 2, 3, 4, nada más. O puede haber 2 datos que se repiten. Digamos, a estas 10 personas les he hecho una encuesta y me han dicho que 5 me han dicho que tienen un hijo y 5 me han dicho que tienen 4 hijos. Entonces puedo determinar cuánto va a ser M o cuánto es el valor diferente que se repite. 2, porque al uno es 1 y el otro es 4, por ejemplo, podría decir, ¿no? En este caso hay 5 valores diferentes, entre 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos y 4 hijos. Entonces, ya están tabuladas estas frecuencias, ¿no? Están esta tablita de distribución, pero que no está con intervalos, pero que sí están agrupados. Una persona tiene 0 hijos, 2 personas tienen 1 hijo, 4 personas tienen 2, 2 personas tienen 3 y 1 tiene 4 hijos. Eso quiere decir esta tablita de distribución de frecuencias. Ahora quiero encontrar el valor, la media aritmética de este conjunto de datos agrupados. Y la fórmula es la siguiente. Es la sumatoria de todos los valores Y sub I multiplicado por las frecuencias absolutas, dividido entre N. Esta formulita que ustedes están viendo aquí es esta fórmula, el cálculo de la media aritmética, ¿ya? ¿Por qué lo denoto como Y sub I? Porque ya cuando están agrupados, ya este valor se denomina Y sub I. Así lo hemos dicho. En otros libros pueden seguir encontrando como X, ¿ya? Pero nosotros vamos a utilizar como una Y. ¿Dónde vamos a utilizar X sub I? En datos simples y no agrupados. O sea, en el anterior, en esta, ¿no? Donde decimos X1, X2, X3. Y aquí, pero utilizamos
las X, las Y sub I, ¿ya? Y me dice que mi media aritmética de este tipo de datos es igual a la sumatoria de las Y sub I por NI. Y que va a variar desde 1 hasta N. En este caso, ¿cuánto es N? Hasta M, perdón, son 4. Porque son 4 valores diferentes que se repiten. ¿Y qué significa este valor? Mire, aquí ya hemos hecho el cálculo. Y sub I por NI. ¿Cuál es mi Y sub I? Es este valor. El número de hijos es la Y sub I, por favor. Aquí nos falta. Aquí complementen, por favor. En este cuadrito que ustedes ven, el número de hijos es la Y sub I. Las frecuencias absolutas son las N sub I, o sea, el número de personas que han dicho que se repite el valor de 0 para ellos, ¿no? Y 2 personas han dicho que se repite 1, 4 que se repite 2, 2 que se repiten 3, 1 que se repite 4, ¿ya? Así está nuestro conjunto, nuestra información. Sumados o aplicando esta formulita, Y sub I por NI va a ser 0 por 1, 0. 1 por 2, 2. 2 por 4, 8. 3 por 2, 6. 4 por 1, 4. Y la sumatoria que tengo aquí es 20. ¿Ya? Entonces, reemplazo en esta mi fórmula y es igual 20 dividido entre 10, porque 10 es el total de mis empleados. Y eso es igual a 2 hijos, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dice aquí? Lo que significa que el promedio de hijos para el grupo de empleados es de 2. Estas 10 personas empleadas en una empresa tienen en promedio 2 hijos. Eso significa, ¿ya? ¿Y qué pasa en tablitas de distribución de frecuencias con intervalos? O sea, con datos agrupados. La fórmula va a ser la misma, ¿ya? Es la misma que la anterior. La anterior es esta. Y sub I por NI entre N. Para esta también es la misma. Y sub I por NI entre N. Y que varía desde 1 hasta M, no hasta N, ¿ya? ¿Por qué es M? M es el número diferente de valores que se repiten. En este caso son 6 valores diferentes que hay, ¿no? De 6 intervalos que les puedo decir, ¿ya? Entonces, si es así, ¿cuál sería mi Y sub I aquí? En esta tablita de distribución de frecuencias con intervalos. Mi valor Y sub I es lo mismo que mi marca de clase. Miren, mi Y sub I aquí. Este es el valor central entre 45 y 50. Entre 50 y 55, que está 52.5. Ese es mi valor central, la marca de clase en la que subí. Y la frecuencia absoluta, no hay problema, hago nomás entre 2, ¿no? Ahora, y tengo que dividir finalmente entre N. N es igual a, en este caso, ¿cuánto es mi N? ¿Alguien sabe cuánto es el valor de N? 40. Tienen sus máquinas de calcular, ¿verdad? 50, licenciada. Exacto. ¿De dónde es la N? ¿De dónde obtenemos? De la N. ¿De La dónde frecuencia. de la frecuencia absoluta, sumando la frecuencia absoluta, estos valores yo sumo y me va a dar un total de 50, ¿verdad? Aquí me falta, en este cuadradito me falta la N. Me da la opción de modificar. Aquí sumo las N sub I, me va a dar el total de mi muestra, o sea que es 50. En esta otra columnita siempre pongo el valor de la multiplicación de la Y sub I por NI. O sea, 47.5 por 2 me va a dar 95. 52.5 por 9 me va a dar 472.50. Y 690 me va a dar del otro intervalo.
La suma total de estos valores lo totalizo aquí, 3060. Esto reemplazo en la fórmula y simplemente obtengo la media aritmética, que en este caso son el tiempo, ¿no? De 61.2 minutos. ¿Qué significa? Es el ejemplo anterior que habíamos utilizado desde el primer tema, desde el segundo tema se arrastra este ejemplo. Significa que el tiempo que tarda el grupo de personas en realizar la actividad es 61.2 minutos en promedio. ¿Ya? Este es el valor, este es el cálculo de la media aritmética para ambos, para los tres tipos de distribución de frecuencias. Ahora, ustedes tienen, seguiremos con nuestro ejemplito, nuestra tablita de distribución de frecuencias. Vámonos a nuestra tablita, nuestro ejemplo que nosotros nos hemos dado con los 60 estudiantes de cuyas notas tienen ese valor, ¿verdad? Aquí. Entonces aquí calculen la media aritmética de este ejercicio y me dicen cuánto es el valor de la media aritmética. $54, licenciada. Sí, licenciada, 54. Está muy bien, 54, ¿no? ¿De dónde hemos obtenido esos 54? Simplemente de aquí vamos a hacer nuestra columnita. Así vamos a hacer. De multiplicar las y sub i por n sub i. Ya, asteriscos son, n sub i son, ¿ya? Eso. Y multiplicamos de lo que es aquí. ¿Cuál es mi y sub i? En este caso es mi frecuencia absoluta, mi marca de clase. 30 por ¿cuánto? 10 por 10. Por 10, muy bien. 30 por 10, 300. El siguiente va a ser La marca 40. de clase. Es la marca de clase 40 por 7. La siguiente, 50, que es la marca de clase por 18. Listo. Más el siguiente, 60 por 10.
diciendo la siguiente. 70 por... Ay, aquí, me equivoco aquí. 70 es esto, ¿verdad? Ya, aquí, más 70 por 40. 280. Y finalmente, 80 por 11, ¿qué es? ¿Cuánto es 80 por 11? 880, ¿no? Y bueno, como me dice la forma, sume todo esto, me dice entonces, tengo yo que sumar. Y ahí me da un total de 3.240. Y mi media aritmética entonces va a ser igual a este valor de 3.240 dividido entre 60. Listo. ¿Y cuánto había sido? 54. ¿Cómo interpreto ese valor de 54? ¿Cómo El interpretamos? promedio de notas de los El promedio de las 54. calificaciones es 54. Y el promedio de las calificaciones de los 60 estudiantes en estadística es 54, ¿no? Listo. Esto nomás es para la forma de calcular la media aritmética en las en distribuciones con intervalos, y si fueran agrupadas también, pero que están sin intervalos, también es el mismo procedimiento. Y en las que no están tabuladas es aún más simple. Sumar el total de las observaciones dividido entre n, ¿verdad? Listo. Preguntas hasta aquí creo que no hay, ¿verdad? Bien, pongan su nombrecito, por favor. ¿O tienen alguna consulta? Una licenciada. Ya. Para mañana, por favor, para mañana, revisen lo que son las propiedades de la media aritmética y sus características, ¿ya? Repasen esto. Voy a poner en el Classroom en este instante para que sea como una tareita y puedan entregar hasta las 6. Hasta las 6:30. ¿Van a hacer? Y sobre eso vamos a ir repasando. Y por favor, también las ventajas y desventajas de la media aritmética. Esos 3 aspectos para mañana. Como es algo teórico, no quiero que nos estemos aburriendo con eso, pero voy a poner aquí en el Classroom. Y mañana si tenemos sí, nos va a alcanzar el tiempito, vamos a hacer un ejercicio aparte, ¿ya? Vamos a completar una tablita de distribución de frecuencias que va a estar incompleta, utilizando las propiedades de las frecuencias, y una vez construidos vamos a calcular la media aritmética, ¿ya? Licenciada, en el Classroom va a poner la tarea, ¿verdad? Sí, en el Classroom voy a poner enseguida, ¿ya? Sí, Ya. para hacer, lo voy a poner, ¿ya? En este instante mismo estoy poniendo, a ver. Ya, van a ser características. Características, propiedades. Propiedades. Ventajas y desventajas de la media aritmética. ¿Listo? Fecha. Va a ser el 30, fecha límite 30 de agosto, vamos a cambiar la hora. Va a ser 18. $18:30.
Listo. 30. Mañana es 30 de agosto. No. 31 es, ¿no? 31. Aceptar. Guardar. Listo. Ya. ¿Pueden ver? Creo que sí, se ha mostrado, ¿no? Sí, está. Ya. Listo. Entonces, para mañana, vamos a ir repasando lo que tienen ustedes, con lo que van a presentar. Vamos a trabajar con ese material que ustedes tienen y complementar con los que yo tengo también, para ver si es que tal vez han podido conseguir otra información más, que siempre es buena y complementan los materiales de consulta, ¿no? Bien. ¿Ya han puesto todos sus nombrecitos? Sí, ¿no?